Ya estamos de regreso en Noticias 24. Son 9 los aspirantes a la moneda que inscribieron sus candidaturas antes de que concluyera el plazo legal ante el servicio electoral. Entre ellos hay solo una mujer que se espera para esta carrera por la moneda. Lo analizamos junto a Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Noticias 24. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mario, partamos primero por el tema numérico. Estaba buscando hacia atrás y los debates en los cuales nos ha tocado participar, de ver si es que había habido una elección presidencial con esta cantidad de candidatos. Corrígeme, el 2017 fueron 8, ¿no? El 2017 fueron 9 igualmente, así que 9 estaríamos igualando el igualmente. mismo número de 2017. Sí. Ya, porque yo acá tengo a Piñera, Guillé, Beatriz Sánchez, Kast, Goich, Marco Enríquez, Alejandro Navarro y Artés. Me faltaría uno. Rosana Miranda. Rosana Sí, Miranda, ahí ahí están los están los 9. 9. Bueno, Sí. ¿qué pasa con esta dispersión de las candidaturas políticas? ¿Cómo afecta esto finalmente? Sí, sobre eso hay dos cosas. Uno, esto es un fenómeno que se viene repitiendo desde distintas elecciones. Estamos observando un aumento en la oferta, y no solamente en esta carrera presidencial, sino que también en las elecciones parlamentarias. Hay muchos candidatos, hay candidatos además que tienen distintas posibilidades de resultar electos. De alguna forma, como que se instaló la idea de que con el voto voluntario los candidatos tienen alguna posibilidad de llegar a esta segunda vuelta. Y hubiesen sido mucho más si es que no hubiésemos contado los que no alcanzaron a juntar las firmas y si es que en definitiva no se hubiesen hecho estos procesos de primaria. Esto de lo que habla es precisamente de esta desafección con los partidos políticos, de esta idea de que la gente puede llegar como independiente a la presidencia, pero también hay algo de instalar un discurso, de instalar un debate, ¿no es cierto? Gran parte de los candidatos que tienen menos opciones, lo que van a hacer durante esta campaña va a ser empujar a los candidatos más grandes a tratar de tomar posiciones y de romper esta idea como de la moderación. En ese sentido, cuando uno es un candidato que tiene pocas chances de ganar, lo que tiene que hacer precisamente es polarizar los discursos para tratar de alcanzar un votante de nicho. Eso lo hizo muy bien en la última campaña, por ejemplo, José Antonio Kast, que se plantó desde la derecha con un discurso mucho más de nicho y obtuvo un porcentaje de votación muy por sobre lo que aparecía en las encuestas. Sí, cercano al 8%, 7 y fracción. En este sentido, es bien llamativo. Tú, en ese sentido, Mario, dirías que hay candidatos que tienen de primera y segunda, poder decirlo de alguna manera, línea en la real posibilidad de llegar a la moneda, ¿no? Más o menos eso es lo que estás diciendo. Claro, o sea, evidentemente cuando uno tiene los partidos políticos, yo sé que están desprestigiados en este país, pero de alguna forma los partidos políticos le entregan a los candidatos una plataforma, y esa plataforma es importante para ganar las elecciones porque es una plataforma territorial. Cuando un candidato va al territorio, tiene un diputado que lo presenta, tiene un alcalde que lo presenta, tiene un vínculo, un diálogo con la ciudadanía que solamente se logra a través de un partido político o a través de una coalición. Eso para los candidatos independientes es mucho más difícil. Sus espacios de exposición política prácticamente son solamente la franja electoral, lo que puedan tener de publicidad, porque además tienen menos acceso a financiamiento para la campaña, y lo que puedan hacer en los debates presidenciales. Por lo tanto, el propósito de ese tipo de candidatura es más bien instalar temas, es polarizar el debate, más que realmente ver si es que tienen chances o no de resultar electos, o incluso quedar posicionado para una futura elección al Senado o algo parecido. Mario, en ese sentido, yo sé que es complejo decirlo por el tema de las encuestas, porque efectivamente los adherentes de tal o cual candidatura sienten que es su representante el que tiene la primera chance de llegar a la moneda, pero ¿cuáles son, en tu opinión, estas candidaturas que uno podría pensar, bueno, acá está, si tú quieres, los que realmente pueden o tienen más posibilidades de llegar a una segunda vuelta versus aquellos que están para, básicamente, como tú bien dices, colocar ciertas ideas en el debate o lograr una representación de un determinado sector en esta discusión política que se instala? Sí, o sea, los que corren ahí con la mayores chances son evidentemente los de las tres grandes coaliciones. Serían Sichel, sería Boric y sería Jasna Proboste. Son los tres candidatos que se van a disputar el paso a la segunda vuelta. Y el resto, lo que hemos observado, por ejemplo, en el caso de Marco Enrique de Meo, es que va por su cuarto intento. En cada intento logra una menor cantidad de votación. De hecho, solamente por darte un dato, igualó el récord que había cumplido Salvador Allende. Salvador Allende también se había presentado a 4 elecciones, el 52, 58, 64 y 70.
iguala ese récord, pero a diferencia de Allende, lo que le está pasando es que reduce sus chances. Hay que ver también qué pasa con candidatos como Parisi. Parisi es un candidato muy interesante desde el punto de vista electoral porque marcan las encuestas incluso antes de pronunciarse como candidato, un candidato que marca sin hacer campaña prácticamente. Entonces hay que ver también si es que hay cierto electorado que engancha con este discurso que él tiene, que es 100% independiente y fuera de los partidos políticos. Ahora, en ese sentido, ¿cuál es el papel que juegan estas candidaturas? Precisamente la que tú señalas, Franco Parisi, Gino Lorenzini. De hecho, hoy día, si uno revisa redes sociales, algunas de las propuestas de Gino Lorenzini son, ¿cómo decirlo? Sui generis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde propone llevar niños a viajes espaciales y menciona una empresa en lo particular, entregar cuerdas para hacer ejercicio, para saltar con Bluetooth, en fin, una serie de iniciativas que son particulares. Bueno, y esta suerte de sociedad que tenía Lorenzini con Franco Parisi, que se quiebra y finalmente Parisi va por el Partido de la Gente y Lorenzini va como independiente. ¿Qué papel juegan ellos en este debate? ¿Qué papel juegan ellos? Porque finalmente cuando se organicen los foros de debates van a estar todos representados, van a tener igualdad de tiempo para exponer sus ideas y estos candidatos que tú dices de primera línea, por decirlo de alguna manera, que serían los tres bloques que pueden disputar con mejor perspectiva llegar a la moneda versus el resto de los candidatos, tienen una exposición muy parecida, una exposición en términos de debates por lo menos muy igualitaria. ¿Cuál es el papel que juegan en definitiva? Sí, es una exposición igualitaria, pero ellos van a ir apuntando a su nicho electoral. En el caso, por ejemplo, de Parisi y de Gino Lorenzini, cuando uno miraba los datos de las encuestas de las elecciones anteriores de Parisi, él tenía una fuerza muy grande dentro de los profesionales jóvenes de primera o segunda generación, esta llamada clase media emergente, con un discurso 100% independiente, un discurso, como él mismo lo dice, desde la gente, etcétera, que logra enganchar con ese tipo de discurso. Entonces, todo ese tipo de propuestas que pueden sonar un poco sui generis encajan dentro de un perfil de electorado. Lo mismo con Artés. Artés lo que representa, por ejemplo, es el legado de la dictadura, sigue muy marcado por una división en torno a eso. Cada uno de estos candidatos va a ir apuntando a un nicho en específico. Lo que va a hacer, por ejemplo, Kast es tratar de empujar a Sichel hacia la derecha, tratar de tensionarlo entre el centro, que es lo que tiene que ir a buscar, y los electores de derecha, que son los que a los que él aspira. Muchas veces estas candidaturas también sirven para levantar listas de diputados o listas al resto de las elecciones que van de manera concurrente. El Partido Republicano en ese sentido presentó una lista completa, por lo tanto, Kast también se esperaría que pueda ayudar a levantar esa lista de alguna forma. Ahora, en este sentido, ¿cuál sería el impacto, por ejemplo, de una irrupción de último minuto, sobre todo en las aspiraciones que pueda tener Yana Proboste de la candidatura de Marco Enrique Minami? Tú bien lo decías, su cuarta candidatura, ha ido bajando sistemáticamente sus caudales de votación, 20% en su primera irrupción presidencial, 10% en la segunda, 5% en la tercera. Va perdiendo la mitad de los votos conforme pasan las elecciones. No quiere decir esto que vaya a marcar 2,5 en esta elección, pero puede generarle algún daño y se lo genera más a quién, a Gabriel Boric o efectivamente a Yana Proboste. Sí, él genera un daño, o sea, lo que genera necesariamente es la división de los votos, y esta división de los votos va a depender de dónde se sitúe él. El marco, por ejemplo, de 2009 era un marco que estaba mucho más hacia la centroizquierda, y el marco de las últimas campañas de alguna forma se fue moderando, se fue tratando de ir a buscar este electorado de centro. Entonces va a depender de qué Marco Enrique Minami tengamos en esta campaña, si uno que trate de pegarle a los candidatos, si sea uno que se posicione en un nicho, o si sea uno que trate de buscar este electorado de centro. Ahora, por lo que hemos visto, y fruto también, del debate que ha habido dentro de la formación de las listas, etcétera, pareciera ser que la pelea por el momento va con Jasna Proboste, y en ese sentido la consecuencia de sus actos la va a tener que pagar su propia lista. Recordemos que en este tipo de sistemas electorales lo que se incentiva es la unión. Cuando un partido va por fuera, disminuye automáticamente de manera matemática. Eso no hay más explicación que un simple cálculo por el cual disminuyen las chances de que esa lista logre obtener representantes. Yo te aseguro de que si es que la lista del PRO hubiese ido dentro de la coalición, podría haber sacado más escaños que por fuera. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a la Democracia Cristiana, y esta vez lo entendió, y fue en una lista con un candidato único dentro de una coalición y no con una aventura por afuera, como fue el caso de Goich, con una lista también de diputados independientes de la nueva mayoría. Mario, en este sentido, si uno ve lo que pasó recién con la consulta ciudadana de unidad constituyente, no es una primaria legal, efectivamente, Jasna Proboste logra imponerse con una votación bien relevante
dentro del conglomerado, pero muy irrelevante a nivel nacional. O sea, 150.000 votos si uno lo compara con lo que lograron, por ejemplo, no sé, Gabriel Boric, que él por sí solo obtuvo casi 1.100.000 votos, Daniel Jadwe obtuvo 600.000 votos, Sichel obtuvo 600.000 votos, Yana Proboste obtuvo que 80.000 votos. Esto significa que parte muy de abajo si tú lo comparas con estos dos candidatos que también están instalados con caudales de votación muy importantes, o aquí hay un reseteo y se parte de cero nuevamente. Sí, no, efectivamente lo que te muestra por lo menos la teoría es de que las primarias les entregan un bono electoral a los candidatos. O sea, los candidatos obtienen un bono de votación producto de haberse presentado una primaria y haber dirimido el candidato único en ese momento. ¿Por qué? Porque tienen más exposición mediática, son más conocidos, el nombre anda dando vuelta, etc. Entonces, les ayuda en cierto sentido, pero en ningún caso determina el resultado de la elección. Aunque si nosotros observamos los resultados de las últimas elecciones hacia atrás, los ganadores de las primarias terminan siendo precisamente los que pasan a segunda vuelta. Pero independiente de eso, esta consulta ciudadana que se realizó el fin de semana no es en ningún caso comparable con una primaria. O sea, se realizó en un día que no era feriado, se realizó en un día sábado y no en un día domingo como tradicionalmente se hace, día sábado que además es laboral para algunas personas. Había una infraestructura que era completamente distinta. Habían comunas que tenían 1 o 2 locales solamente para ir a votar. Y también está probado de que la distancia entre el local y el lugar donde la persona vive disminuye la participación electoral. Por lo tanto, son dos eventos que son independientes entre sí. Además, una persona podría haber ido a votar perfectamente en la primaria y además en la consulta ciudadana, no son elecciones excluyentes entre sí. Por lo tanto, yo tendría cuidado ahí con la comparación, y más que pensar en un piso electoral, lo que yo pensaría es en un bono que les entrega a los candidatos siempre y cuando esa primaria o esa consulta ciudadana se haya desarrollado en un marco donde no se genere daño entre las campañas, que efectivamente fue así. Todos los candidatos perdedores, tanto de la primaria como de la consulta, se plegaron el candidato ganador. Mario, finalmente, un fenómeno que ha tenido ribete electoral bien relevante, estamos hablando de la lista del pueblo, sobre todo en materia de convencionales constituyentes, no ha logrado replicar ese arrastre en otras instancias. De hecho, ha enfrentado una serie de dificultades con sus propios convencionales, algunos de los cuales se han ido retirando de manera bien sistemática. Su propia definición de candidatura presidencial fue bien compleja. Recordemos que levantaron primero la candidatura de Cristian Cuevas, luego la bajaron. Cuevas trató de juntar las firmas por fuera, no lo logró, y levanta la candidatura de Diego Ancalao, que se presenta como independiente, pero que efectivamente ha tenido domicilios partidarios anteriores, al menos 3 no conocidos, algunos señalan hasta 5 pasadas por distintos sectores políticos. ¿Qué pasa con la lista del pueblo en sus aspiraciones de convertirse en un referente político más allá de su papel dentro de la Convención Constitucional? Sí, de hecho, si uno revisa la trayectoria de Ancalao, también tiene bastante de eso, tiene de paso por distintos partidos políticos. El desafío que tiene para adelante la lista del pueblo es necesariamente la institucionalización. Yo sé que los partidos políticos en Chile están profundamente desprestigiados, que hay un alto nivel de desconfianza en los partidos políticos, pero los partidos políticos son indispensables para la democracia, y su institucionalización pasa precisamente por eso. Levantar una lista de diputados y una candidatura presidencial era central en eso. De alguna forma, la generación de esta lista del pueblo, que responde más bien a un criterio inorgánico, no es como un partido político tradicional, no tiene una historia vinculada con eso, sino que más bien es casi como algo que surge de manera espontánea, de manera, como digo, inorgánica. Es su principal ventaja y puede ser su principal desventaja hacia el futuro. Desventaja porque tiene que pensar necesariamente en la institucionalización, tiene que pensar necesariamente en la conformación como un partido político y en la negociación con otras listas, porque igual necesariamente la política pasa por ese espacio de negociación, y sobre todo en sistemas electorales como los que se van a utilizar ahora para la elección de diputados. A ellos los benefició mucho el tema de tener la lista de independientes, pero en esta elección no vamos a tener esas listas de independientes, sino que en el fondo cada independiente se defiende por sí solo, va a ser un independiente fuera de pacto, con lo cual disminuye, por supuesto, sus posibilidades de resultar electo. Bien, pues Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, te damos las gracias por este contacto. Que tenga buenas tardes, muy amable. Muchas gracias a ustedes.